Que Dios le bendiga, hermanos. Estoy agradecido por la invitación que me han dado para este espacio, para compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Santiago, soy predicador de la Iglesia de Cristo en la Villa de San Francisco. Llevo acá predicando hace 4 años. Am, Anteriormente prediqué en una Iglesia de Cristo en el Paraíso, precisamente con el hermano Ramón. Teníamos ese liderazgo en la Iglesia de Cristo en el Paraíso, pero Dios me trajo a este lugar con un propósito. Aquí pues formé mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, y aquí servimos al Señor, ah, y esperamos hacerlo por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Bien, se me invitó a dar una enseñanza a nuestro hermano Ramón y nuestra hermana Adriana. Estoy muy agradecido con esta invitación, ¿verdad? Soy nuevo en esto de la tecnología, pero espero que la clase que les he preparado el día de hoy sea de mucha edificación. El material lo voy a estar compartiendo el día de mañana, ya que debido a algunas ocupaciones que he tenido, solo he formado el material, pero no lo he pasado a PDF. Entonces voy a estar compartiendo ese material con ustedes. Bien, el tema se llama No escondas tu fe. Este tema me recuerda mucho a mi inicio en la vida cristiana. Yo tenía un hermano que se llama Víctor. El hermano siempre que me miraba en la calle me decía, Dios le bendiga, hermano. Y yo muchas veces tenía esa lucha de no confesar a Cristo públicamente, y muchas veces el hermano no lo hacía por molestarme, pero sí yo estaba descubriendo que estaba ocultando mi fe, que quería vivir una vida cristiana pero en secreto. Luego yo con el tiempo maduré y me di cuenta que Cristo todo lo hizo de manera pública, y pues yo también tenía que confesarlo públicamente, aunque eso alejar a mis amigos o otras cosas que podían venir. Tenemos la bendición en la Iglesia de Cristo en la Iglesia de Cristo de Guadalajara. Yo soy líder de un grupo de jóvenes y una vez tuve la oportunidad de dar esta clase. Y cuando yo les hice una pregunta a ellos sobre si ellos estaban decididos a confesar su fe, hubo un silencio en la clase. Hubo un silencio en la clase, y eso se debe a que muchos jóvenes, por temor a ser aislados, o muchos jóvenes por no tener una seguridad, están ocultando o están negando su fe. Um, es preocupante, ya que al menos lo digo para estos lados de Honduras, hay muchas congregaciones que no gozan con la bendición de tener grupo de jóvenes. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes de más o menos 25 jóvenes, tenemos una gran bendición, pero muchos de ellos están teniendo esta lucha de ocultar su fe o vivir su vida cristiana en secreto. Vamos a ir a nuestras Biblias, en Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Y vamos a pedir a un hermano que lo pueda estar leyendo en Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33, para que nosotros veamos la recompensa de no negar nuestra fe. Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Amén. Yo lo tengo. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Acá Jesucristo estaba enseñando la necesidad de confesar nuestra fe y hace un énfasis muy especial porque en ese tiempo confesar era un acto de valentía. Muchos que confesaban ser cristianos, pues la recompensa de esa confesión era que muchos padecían por su fe. Entonces, Jesucristo allí está diciendo la recompensa que los discípulos de Jesús iban a recibir si no negaban su fe. Hay muchas historias de cristianos que por no ocultar su fe han padecido, pero han recibido un galardón grande de parte de Dios. Ah, en muchas historias, por ejemplo, estuve investigando sobre el origen de la canción He decidido seguir a Cristo y en esa historia me parece muy interesante que esta familia que llegó a predicar a una tribu no negó su fe y al final pues de ahí se originó, ¿verdad? Ese canto de he decidido seguir a Cristo. Muchos, y una de las cosas que voy a estar enfatizando por punto, es que lo primero que hace el joven al negar su fe es por miedo a no encajar. Y podíamos ver ese como el primer punto de esta lección, el temor a no encajar. Muchos de ellos piensan que al confesar su fe se reduciría la lista de sus amigos. Ah, Precisamente cuando estaba dando esa clase en la iglesia, en la clase de jóvenes, muchos de ellos se quedaron en silencio porque posiblemente ellos también estén o algunos estén luchando con esto de ocultar su fe. Entonces, ah, muchos de los jóvenes que están en los colegios o tienen muchos amigos, ellos no se dan cuenta aún de que ellos profesan una fe en Jesús. Y eso se debe, como lo mencionaba al principio, eso se debe a no encajar, el miedo a no encajar. Si yo soy cristiano, yo tengo que tener un comportamiento de tal manera que las personas puedan ver a Cristo en mi vida. Entonces, si yo tengo miedo a no encajar, es porque yo quiero vivir una vida secreta o una vida doble. Me llama mucho la atención, hermanos, que muchos de los jóvenes cristianos no, 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 no están compartiendo su fe en Cristo Jesús con otros jóvenes. Y como líder de jóvenes, mantengo una preocupación, creo que esta preocupación se basa en que en muchas iglesias de Cristo no hay un grupo de jóvenes. Y esa preocupación también se basa en que muchos jóvenes no están compartiendo su fe con otros. Les da miedo. Yo presenté una breve historia de mi inicio en la vida cristiana y me llama la atención que este hermano que se llama Víctor, él no lo hacía por molestar, pero él hizo ver en mí que yo estaba haciendo algo malo. Yo estaba negando a mi Señor y lo estaba negando a pesar de que Él no me ama a mí, a pesar de que yo estaba... O sea, se mira todavía ahí, ¿verdad? Sí, Ok. A pesar de que yo estaba iniciando mi vida cristiana, yo quería continuar con mis viejos amigos, pero sin que ellos se dieran cuenta de que yo era cristiano. Entonces, eso me llevó a meditar porque definitivamente Dios tenía un plan para mí y yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para muchos jóvenes, pero necesitamos enseñar más sobre este acto de valentía.
yo me sentía muy impotente, ¿verdad? Porque al final digo yo, si confieso a Cristo, ya no voy a tener, yo voy a empezar a tener señalamientos. Voy a empezar a tener señalamientos y creo que ese es otro miedo que el joven tiene, los señalamientos de que eres cristiano, de que ahora ya no vas a hacer muchas de las cosas que hacías antes y el temor a encajar o a no encajar es un factor que está afectando poderosamente a la juventud en las iglesias del Señor. Entonces, aquí en Mateo enfatiza de que Jesucristo dice que el que me niega delante de los hombres. Pedro, el mismo discípulo de Jesús, dio un ejemplo grande de que por miedo uno puede caer en la trampa de negar a Cristo Jesús. El apóstol Pedro, siendo un amigo íntimo de Jesús, hubo una ocasión en la que negó a Jesús por miedo a no ser o a no padecer. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 26. Y vamos a pedir a otro hermano o algún hermano que pueda leer Mateo capítulo 26. Y vamos a estar leyendo el versículo 69 al versículo 72. Mateo capítulo 26, versículo 69 al versículo 72. Vamos a pedir a un hermano ahí que pueda leerlo. Ramón, se lo puede leer. Ramón Gómez. ¿Me puede repetir, hermano, la cita, por favor? Mateo capítulo 26, versículo 69 al versículo 72. 69, ya. Ok, dice la escritura. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí pasaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí me dijo, hermano. Bien, hermano, hasta ahí nomás. Okay. Entonces, acá vemos a un discípulo de Cristo mismo, un amigo íntimo de Jesús, negando su fe o negando su comunión con Jesús. Muchas veces nosotros podemos caer en la trampa de dejarnos llevar por intimidaciones, dejarnos llevar por cosas que pueden impedir que yo profese mi fe de una manera más abierta, ¿verdad? Había mencionado que vivir una vida doble o sencillamente el temor a no encajar pueden ser cosas que están deteniendo que la juventud busque a Cristo. Acá en este capítulo, Pedro niega a Jesús a pesar de tener una buena amistad con él
a pesar de conocerlo hace mucho tiempo. Y no culpo a Pedro para nada, pero muchos de nosotros podemos caer en esa tentación, ¿verdad? Hay que cuidarnos mucho de este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las razones que detuvo a Pedro para confesar fue el miedo. El miedo, eso es lo que puede provocar en la vida del joven, ¿verdad? Puede provocar que el joven no confiese a Jesús con sus amigos, con sus conocidos, y aunque se den muchas pláticas, nunca Cristo forma parte de las pláticas de la vida de un joven cristiano. Hermanos, no solamente, no estoy hablando necesariamente de jóvenes que no han conocido a Cristo. Estoy hablando de jóvenes que aún después de conocer a Jesús, todavía siguen negándolo. Aún después de conocer a Cristo, todavía siguen teniendo miedo. En segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, pero no para ser cobardes, sino para tener valentía. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y lo voy a estar leyendo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo y aún en la juventud, posiblemente nosotros tengamos otro enfoque, ¿verdad? Si confieso a Cristo, a veces ponemos en una balanza esto. Si confieso a Cristo, pierdo mi amistad. Si confieso a Cristo, pierdo esa buena relación que tenía con mis amigos. Entonces empiezo a poner a Cristo en una balanza y al final, pues eso me detiene. Eso me detiene. Aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es importante entender que el miedo puede hacer que yo niegue mi fe o el temor a no encajar. No sé si alguna vez en el grupo de jóvenes o en otro lugar los jóvenes tengan que participar en cosas que están fuera de la voluntad de Dios, y eso puede ser otra causa para que el joven cristiano deje de seguir o deje de confesar a Cristo. Hemos visto un resumen, por ejemplo, vimos como un ejemplo clásico a Pedro negando a su Señor. Hemos visto que Jesucristo promete que si nosotros le somos fieles y lo confesamos, Él nos va a confesar delante del Padre, delante de los ángeles, pero el joven no se está atreviendo a eso. Entonces aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Será que necesitamos enseñar más sobre confesar a Jesús y los beneficios de confesar a Jesús? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Será que el joven cristiano, por temor a no encajar, está negando al Señor Jesús? Esa pregunta es importante para aquellos que Dios les dio la bendición de tener un grupo de jóvenes. Enfatizar más sobre la valentía, sobre el compromiso que hemos tenido de confesar a Jesús. Jesucristo hizo todas las cosas de forma pública, ¿cierto? Él tuvo un ministerio público, él murió públicamente, su resurrección fue pública y su venida también será pública. Y por ende, nosotros tenemos que abiertamente confesar a Jesús de una manera pública y sin algún tipo de cosas que nos estén
que nos estén deteniendo. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, a pesar de estar lejos de casa, Daniel no se negó a contaminarse. Y vamos a ir a Daniel capítulo 1. Vamos al Antiguo Testamento. Y para muchos, Daniel todavía estaba joven y a pesar de su juventud, fue usado poderosamente por Dios. Pero él nunca negó su fe en Dios. Vamos a ir a Daniel capítulo 1. Y vamos a buscar Daniel capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 8 y vamos a pedir a un hermano que lo lea. Daniel capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. No sé si el hermano anfitrión puede leerlo ahí. Sí, yo lo puedo leer. Está bien, hermano. Gracias. Dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok. Aquí nosotros vemos la historia de Daniel lejos de casa. Muchos estamos asociados con esa historia porque Daniel fue llevado a Babilonia con algunos jóvenes más y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y esta parte es muy importante. A veces cuando se trata de confesar a Jesús, todo lo demás pierde valor. Si yo confieso a Cristo, no importa si eso implica muchas cosas. Una de las implicaciones más grandes es, si no encajo, no importa, pero yo confieso a Cristo. El joven cristiano no debe perseguir eso de encajar en la sociedad, sino encajar con Dios. El joven no debe perseguir eso de encajar en la sociedad porque la sociedad no conoce a Dios. Y el canal por el cual la sociedad puede conocer a Dios es por medio de la juventud. Es por medio de jóvenes que puedan comprometerse a tener una buena comunión con Dios y no negarlo. Creo que, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña a no amoldarnos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12 para poder leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo nos enseña a que conozcamos la voluntad de Dios porque la sociedad no conoce la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 12, hermano? Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Posiblemente ya muchos han tratado de explicar este capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? De que este siglo está haciendo referencia a la sociedad en la que se vivía, ¿verdad? Uno no puede acomodarse a la sociedad y al mismo tiempo confesar a Cristo. Uno debe ser renovado por la voluntad de Dios y solo de esa forma vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces los jóvenes de estos tiempos deben ser jóvenes más atrevidos, jóvenes que más bien promuevan esto del evangelio. Si pudiéramos orar por un ministerio de jóvenes evangelizando, eso sería un gran triunfo para la iglesia de Cristo. Porque resulta que una de las preocupaciones más grandes que hay en las iglesias del Señor es que si llega a pasar esta generación, ¿quiénes van a ser aquellos que van a tomar las riendas de la iglesia
o quiénes van a ser aquellos que van a llevar el nombre de Cristo en alto. En Mateo capítulo 5, versículo 16, hasta Cristo mismo enseñó que somos la luz del mundo. Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Cristo no se esconde, se glorifica. Y esta parte es muy importante comprenderla. Cristo nos dio la oportunidad de ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Entonces, Dios quiere que esa luz sea esparcida por medio de la iglesia, por medio de los jóvenes, pero está esta cosa que está afectando la iglesia. El enemigo eh, cada vez gana ventaja cuando los jóvenes no están teniendo un buen testimonio fuera de su casa, no están teniendo un buen testimonio en su propia casa o en los lugares que ellos frecuentan. Entonces, para eso, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto. Otra de las cosas que impide o que está haciendo que el joven esconda su fe es un mal testimonio. Si vamos a Hechos capítulo 16, versículo 2, vamos a ver que en la juventud nosotros podemos ser un buen testimonio. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 y este ejemplo también es bien clásico. Es bien clásico porque habla de un joven llamado Timoteo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice la Biblia, hermanos, en Hechos. No sé si todos, hermanos, estamos allí en Hechos, o no sé si se me escucha bien la voz todavía. Sí, fuerte y Sí, claro. hermano. Ok. Entonces, en Hechos capítulo 16, dice que Pablo visitó Derbe y Listra, y dice que halló allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, esta parte es fundamental en la vida del joven. Cuando uno quiere presentar a Cristo, nosotros somos cartas leídas, dice la Biblia. Somos cartas leídas. Y como cartas leídas, la juventud no está tomando en cuenta eso. Este texto que estamos leyendo habla de una vida intachable por parte de Timoteo. Timoteo tenía un buen testimonio de aquellos que formaban parte de la iglesia de Cristo en ese lugar. Pero estoy seguro, hermanos, aunque el texto no lo dice, estoy seguro que también tenía un buen testimonio de los de afuera. Nosotros tenemos que trabajar bastante con esto de las enseñanzas, de enseñarle al joven que el buen testimonio habla más que nuestras palabras. Y muchos tratan de esconder su fe porque tienen una vida cristiana en secreto, una vida doble, y eso está afectando poderosamente que el joven se sienta seguro de decir yo soy cristiano. A mí no me da pena decir que yo soy un hijo de Dios. A mí no me da pena decir que yo he nacido de nuevo porque estoy alumbrando aquellas zonas donde yo voy. Estoy dejando una buena huella donde yo predico o donde yo enseño, pero el buen testimonio es fundamental, hermanos. Muchas personas a veces hasta inventan frases, ¿verdad? Y dicen, para ser como ese hermano, mejor no soy cristiano. Para ir a la iglesia y llevar la vida del hermano. Y esos señalamientos, hermanos, no vienen así por así.
Esos señalamientos vienen quizás por un mal testimonio, por convertirnos en tropiezo más que en luz. Por ejemplo, muchas veces yo hoy les preguntaba a los jóvenes, ya que tuve la oportunidad de dar clases hoy en Guadalajara, les preguntaba a los jóvenes, ¿qué pasaría? ¿Qué dicen sus compañeros de usted? A veces nosotros tenemos el pensamiento de que lo que diga la gente no importa. Y ese pensamiento nos está acomodando a vivir una vida y no importar lo que se diga de mí. Esto en el siglo XXI está afectando bastante a la juventud. La juventud está viviendo una vida que no glorifica al Señor. Ya habíamos leído, hermanos, Mateo 5:16, que dice, hermanos, que así debe ser la luz que alumbre para que los que están afuera vean un buen ¿qué? Un buen testimonio. ¿Será que yo puedo predicarle a mi amigo sin que me dé pena? ¿Será que yo puedo predicarle a mi familia sin que mi familia conozca algún lado oscuro de mí? ¿Será ese el miedo que está afectando a la juventud? ¿O eso está deteniendo la iglesia? Todos soñamos con tener grupos de jóvenes sólidos, ¿verdad? Todos en nuestras congregaciones soñamos con que cada año haya nuevo nacimiento, como estaba diciendo nuestro hermano, que hoy hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero los que menos están naciendo de nuevo, lamentablemente, y hay una estadística sobre esto, en los jóvenes. Hay muchos bautismos, pero pocos que tienen que ver con jóvenes. ¿Y por qué? Una tiene que ver que los mismos jóvenes que están dentro de las membranas de la iglesia de Cristo, ellos no están siendo un buen testimonio para los demás. Es preocupante. La iglesia del Señor necesita una juventud atrevida, necesita una juventud valiente, una juventud que no esconda su fe, que no niegue su fe. Eso es lo que necesitamos y eso es por lo cual nosotros debemos soñar, eso es por lo cual nosotros debemos orar grandemente. Si nos vamos al libro de Tito, vamos a Tito, en el capítulo 2, versículo 6, habla de la prudencia del joven. Le vamos a pedir a nuestro hermano que lo pueda leer. Tito capítulo 2, versículo 6. No sé si veo bien con el tiempo. Sí, dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Solamente ese. Hasta el versículo 8 vamos a leer, hermano. Ok. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Posiblemente en el primer siglo no habían estos grupos de jóvenes, ¿verdad? No había un espacio para estos grupos, pero sí hay una enseñanza fundamental en la Biblia para el joven. Aquí dice, enseña también a los jóvenes a que sean prudentes. Tito o el apóstol Pablo estaba también atendiendo a las necesidades del joven. La Biblia fue diseñada también para el joven. Muchos no están buscando a Cristo, hermanos, porque piensan que la iglesia es un lugar aburrido. Es un lugar, le encuentran más sabor al mundo que a la iglesia. Pero muchas veces se deben a que las iglesias están llenas muchas veces de testimonios, unos buenos y unos malos. Como predicadores, yo creo que muchos de ustedes cuando salen a predicar, nos hemos encontrado con esto, ¿verdad? Hermanos, yo no voy a la iglesia porque la hermana que va allí, la hermana que visita su iglesia, es una mentirosa. La hermana que visita su iglesia y nosotros, hermanos, empezamos con nuestros hechos a derribar la obra de Dios.
Entonces acá, hermanos, dice que es importante que con el buen testimonio le callemos la boca al diablo, ¿verdad? Aquí dice que el enemigo no tenga nada que decir. El enemigo aprovecha el mal testimonio para impedir que la iglesia del Señor crezca. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no tomamos en cuenta esto y la exhortación a jóvenes en la Biblia cada vez es más grande. Por ejemplo, Tito también estaba joven y él tenía la oportunidad de, en medio de su juventud, enseñar a otros jóvenes a servir a Cristo. Pero muchas veces da lástima, hermanos, saber que un buen testimonio o que un mal testimonio esté ¿qué? Afectando al pueblo de Dios. Entonces acá en Tito, capítulo 2, en el versículo 7, ¿qué dice? Tito capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes eso, porque resulta que vivimos en tiempos donde muchos jóvenes, yo les decía hace mucho tiempo a los jóvenes, ¿por qué cuando un joven anda en el mundo no tiene temor a publicar lo malo? ¿Por qué cuando un joven anda en el mundo, él publica todas las maldades que hace en Facebook? ¿Por qué un joven en el mundo, él no tiene ningún miedo ni ninguna reserva a decir y a describir con detalles todas las cosas malas que hizo en el mundo? Pero cuando venimos a Cristo, nos escondemos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, yo le decía a los jóvenes, nosotros no publicamos nuestra vida cristiana, no publicamos nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha engañado. El diablo nos ha engañado porque el diablo quiere que nosotros vivamos con ese miedo, ¿verdad? Que si confiesas a Cristo, no eres parte del grupo. O si confiesas a Cristo, posiblemente te quedes hasta sin amigos, ¿verdad? Pero hay que llegar a un punto, hermano, donde este tema de no esconder su fe, no esconder nuestra fe, es algo que debe repetirse más en las clases de jóvenes. Dios nos ha dado un ministerio que tenemos que cuidar, ¿cierto? Pero los jóvenes deben entender una sola cosa, que o son jóvenes valientes o van a vivir todas sus vidas viviendo una doble vida, una cristiandad en secreto. No es la voluntad de Dios, hermanos, que vivamos una vida así. La voluntad de Dios es que nosotros alumbremos al mundo con nuestras buenas obras. Entonces, resumidamente, hermanos, a estos dos puntos que he enfatizado, que el primero, para llevar una secuencia, ¿verdad? El primero tiene que ver con no encajar y el segundo tiene que ver con un mal testimonio. Posiblemente muchos jóvenes sí tengan un buen testimonio, pero no tengan miedo a no encajar con sus amigos. Pero se enfatiza más esta segunda parte en Filipenses. Vamos a Filipenses, hermanos. Vamos a estar leyendo en Filipenses. Vamos a ver vamos a ir al capítulo 3 de Filipenses y vamos a estar leyendo, si no estoy equivocado acá en la cita, no, es capítulo 2, hermanos, perdonen, capítulo 2, versículo 12. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a pedir a un hermano que lo pueda estar leyendo. Yo 12. leo, Amén, yo hermano. leo. Amén. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Hasta el versículo 15, hermano. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Aquí dice que nosotros debemos ser luminares en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, Pablo muchas veces enfatiza la parte de que si nosotros damos un buen testimonio, la predicación no será en vano, hermano. Si nosotros damos un buen testimonio, la gente va a querer seguir a Cristo. La gente va a buscar a Cristo, pero siendo luminares. Nosotros podemos o poner en alto la vida de Cristo o a Cristo o que la gente pisotee. Así como habíamos mencionado en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Con el ejemplo de la sal, que dice que si la sal no está dando sabor, no sirve para qué, para nada. A veces dejamos que el nombre santo de Jesús sea pisoteado por nuestras malas ¿qué? Obras. Entonces, no es el propósito por el cual fuimos rescatados del mundo. Fuimos rescatados para dar a conocer, no para esconder, sino para dar a conocer la voluntad de quién, la voluntad de Cristo. Así que Dios ha sido bueno, hermanos, grandemente con cada uno de nosotros. Dios nos va a demandar en aquel día. Posiblemente el que nos niegue no seamos nosotros, sino Él. A nosotros si no vivimos una vida plena, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, vamos a ir a buscar unas últimas citas, hermanos. No sé si voy, no sé cuánto es el tiempo de la enseñanza. Creo que ya me pasé, ¿va? Vamos a leer un último versículo, hermanos, en Mateo capítulo 7, vamos a ir al versículo 21 hasta el versículo 23 para ir aterrizando un poco, hermanos, y dando lugar a las preguntas o a los comentarios, ¿verdad? Ahí está el hermano Ramón para que responda las preguntas por mí. El capítulo 7, hermanos, versículo 21 al versículo 23. Vamos a pedirle, hermano, que lo lea para ir finalizando con esta parte de la enseñanza. Amén. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá, hermanos, en el último versículo, aunque nosotros ya sabemos cuál es el contexto, ¿verdad? Pero lo vamos a aplicar a esta enseñanza. Va a ser devastador que el día de mañana Cristo diga, no los conozco. Va a ser devastador, va a ser triste cuando una vida en la cual nosotros nos encargamos de esconder nuestra fe, de esconder nuestro talento, va a ser devastador que Jesucristo no termine reconociendo al cristiano. Yo le decía a un joven, ¿cómo se siente usted si su amiga la ignora? ¿Cómo se siente usted si su amiga ya se lleva con otras amigas y ya usted la hace a un lado? Así se siente Jesús cuando nosotros decidimos vivir una vida secreta, ¿verdad? Un cristianismo oculto. Entonces, hermanos, Dios, que sea Dios glorificado por medio de la palabra de Dios. Espero haber, hermanos, dado una enseñanza resumida. Claro, hermanos, que hay mucho más material, pero esto es un resumen, básicamente, hermanos, de la enseñanza que había preparado para el día de hoy. Gracias por la invitación.
Acepto sugerencias, hermanos. Si todo estuvo bien con el audio o con el enfoque de la imagen, pues bendito sea Dios. Yo esperaba que la lluvia interrumpiera, pero no sucedió eso. Gracias a Dios, todo estuvo bien. Dios les bendiga, hermanos.